¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Marco Mena Busca Amigos. El día de hoy estoy muy emocionado porque tengo a una invitada que es mi amiga de hace muchos años. Nos tenemos muchos años de conocernos ya, de aquellos años cuando estudiábamos juntos ahí en el inglés, en el famosísimo Harmon Hall. Ella es una médico cirujano que se especializa en temas de la salud de huesos. Básicamente tiene que ver con todo este tema de la osteoporosis y enfermedades de los huesos, ¿verdad? Me acompaña Geo Salcedo. Geo, ¿cómo estás? Hola Marco, un gusto volver a verte. También qué honor que me hayas invitado pues a esto. Te soy sincera, es la primera vez que hago algo así y estoy muy emocionada también y expectante de esto. Muchas gracias por invitarme. Qué honor, la verdad. No, hombre, no tienes nada que agradecer. La verdad es que estoy muy emocionado porque estaba viendo tu contenido ahí en redes sociales. Tengo entendido que acabas de empezar, o sea, tienes realmente poco, ¿no? Y me llama la atención mucho todo lo que puedes ofrecer porque he seguido tu camino desde que estabas estudiando. Nos tenemos ahí en el Facebook y ahora que ya estás en el tema de la práctica y en el tema de ayudar a la gente y en el tema de crear contenido y en el tema de ayudar, pues dije, vamos a echarnos una platicada. Claro, con mucho gusto, Marco, en lo que sea posible. Si hay dudas que aclarar, si hay temas que expandir, yo encantada. La verdad es que en el campo de la osteoporosis ya llevo aproximadamente 4 años. Pero en el ámbito, el aspecto de la consulta de enfocada directamente a osteoporosis, sí apenas estoy empezando, pero ya en este campo llevo como 4 años, certificada también, porque no solamente es la consulta, es también hacer los estudios de densitometría, de composición corporal, ver cómo tratarlos o interpretaciones también de los estudios, que es lo que hago básicamente, como lo que me especializo. Órale, ahí te va la primera pregunta para romper el hielo. Va. Quiroprácticos, ¿son buenos, son malos? Mito o realidad. Como todo depende. Yo sí creo que sí debe de haber quiroprácticos buenos. De hecho, sí conozco testimonios de personas que les ha funcionado, pero depende de la técnica, depende también de dónde hayan llevado su formación, de dónde se hayan capacitado. Totalmente creo que es algo cierto, algo que sí puede ayudar, pero también tiene mucho que ver con la preparación de cada quien. Entonces, siempre es bien importante que nos fijemos qué certificaciones tienen, dónde se entrenó, si es una persona profesional, porque luego también después pues nos encontramos también con cierto tipo de personas de yo vi este curso, o a lo mejor yo conocí, o el amigo de un amigo me enseñó, etcétera, y pues empezamos a aplicar conocimiento adquirido desde percepciones muchas veces, o a alguien que aprendió en YouTube. Es que eso, ¿No? eso te iba a preguntar, porque, bueno, ahorita pues, estoy en la facilidad de que aprendemos muchas cosas a través de videos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la preparación que debe tener un quiropráctico? O sea, también hay licenciatura en, no sé cómo se le llama, ser quiropráctico, ajuste de huesos, no sé, porque luego es justo eso de que, ay, fui a una capacitación de 2 meses y ya estoy con la gente. Y aparentemente hay casos de gente que va con ellos, que les confía sus vidas prácticamente y luego terminan muy mal con cosas rotas, no se pueden mover y demás, ¿no? Mira, más que quiroprácticos, yo te diría fisioterapeutas, Oh. ¿sale? Porque, o sea, la quiropráctica como tal, pues es una palabra, ¿no? Manejos, quiros y pues práctica del movimiento, a final de cuentas. Pero un fisioterapeuta como tal sí estudia, es una carrera, es una licenciatura de una persona que se encarga precisamente de rehabilitar músculos, de poder rehabilitar lesiones y no solamente eso, sino primero hay que identificar dónde está la lesión, qué es lo que tienes para a partir de aquí yo ya poder empezar a tratarte, pero tienes que tener un conocimiento base de qué estás tratando y qué es lo que el objetivo, ¿no? Y alguien que a lo mejor nada más te tomó un curso de quiropráctica, como así se dice comúnmente, pues probablemente nada más te digan, pues es una distorsión, haces este movimiento mágico y ya se acabó. Pero resulta que esa lesión puede estar causada por múltiples factores o tienes que identificar específicamente qué es lo que lo está causando. Pues que son, déjame, te platico que son mi gusto culposo esos videos donde los están así ajustando, les están los huesos bien rico, pero siempre he pensado que, ahí no sé si los has visto los videos, les ponen unas cosas aquí, lo dejaron el cuello y se ve aterrador, o sea, porque dices, oye, donde lo hagan mal y se les desajusta alguna Totalmente, vértebra o algo, ahí queda, ¿no? totalmente. Me gustaría preguntarte sobre la parte, habiendo dejado eso atrás, me llama mucho la atención desde tu perspectiva, o sea, ¿cómo ves tú el tema de la salud pública en México? ¿Te ha tocado experimentar? Me imagino que en algún momento de tu vida estar ahí detrás de apoyando y demás, ¿no? Yo te platico que
si bien nunca me ha tocado estar, porque pues no es mi giro, el tema de la medicina, llegué hasta mucho tiempo dando clases precisamente en un chorro de sistemas, desde el público hasta el privado, y empecé a notar las diferencias. En el sistema público, pues hay muchas deficiencias de la cuestión del gobierno, que no hay apoyos y demás, y esto pues termina afectando a los chicos que están recibiendo la educación. En el caso de la salud, que pues la mayoría de los mexicanos tenemos acceso a la salud pública, pero que también luego nos encontramos con que hay desabasto de medicinas, con que los médicos hacen lo que pueden, pero luego están ocupados porque como hay demasiada gente, pues no pueden atender a todos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué has experimentado? ¿Qué has visto? Mira, personalmente el sistema de salud en México, bien trabajado, es una chulada. Es un sistema de salud que, híjole, o sea, te ofrece tantas ventajas en comparación con otros países. El problema es que es un sistema mal administrado. Oh. Entonces, la administración de los recursos en cada hospital, en cada tipo de sistema, depende mucho de los personales encargados de administrar ese recurso. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Los sistemas se ven sobresaturados. Entonces, esa sobresaturación del sistema no me hace poder tener un buen equilibrio entre la cantidad de pacientes y poder suplir todas esas necesidades de pacientes. Entonces, ahorita estamos saturados donde no hay médicos, no hay las suficientes enfermeras, no hay las suficientes camas ni los suficientes insumos. Y no necesariamente porque el sistema de salud sea malo, el programa está bien pensado. El problema es la administración, todos esos gastos que no son suficientes para cubrir con la Y población. entonces es un tema más de gestión que de la práctica del sistema, ¿no? Es que es un tema multifactorial, Marco. No, creo que no nada más, probablemente el peso más grande pues es el económico, ¿no? El administrativo, pero también es un tema multifactorial de sobrecarga de trabajo, de cuántas personas tienes, porque, no sé, la mayoría de los que vamos a IMSS o ISSSTE recordamos y es que son las filas enormes, o es que el doctor ya está enojado, o es que la enfermera me atendió así. Y no necesariamente que sean malos, simplemente son personas sobresaturadas de trabajo. Entonces, te digo, es un tema multifactorial que no solamente radica en el gasto económico, aunque indirectamente también en la cantidad de personal afecta, porque pues seguimos viendo que a lo mejor si hay 5 plazas, solamente se están cubriendo 3 y estás con 3 personas atendiendo toda una población que a lo mejor era para 5, para 10, etcétera. Entonces, es multifactorial, no es nada más económico. Económico. ¿Crees que, digo, este es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero ¿tú crees que tenga que ver algo también el tema de la educación y la cultura de cómo vemos la parte de ser atendidos en la salud? Es decir, Mm. evidentemente si me pasa un accidente y tengo la pinche fractura expuesta, pues voy a ir al hospital, ¿verdad? Pero si a lo mejor me siento mal me duele la cabeza y voy al hospital, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero ¿cómo sabemos discernir entre esto sí amerita ir al hospital, esto amerita a lo mejor que vaya a la farmacia, esto amerita, o sea, porque, y luego si todos empezamos a ir, se colapsa el sistema porque no va a haber suficiente gente que nos pueda atender? Creo que sabemos cuando hay necesidad o no de ir. Creo que la mayoría de nosotros sí sabemos y no es necesariamente que tengas como que bien claro, a mí me duele esto, quiero ser atendido, tengo derecho a ir a mi servicio de salud, totalmente válido. Y ya estando en urgencias, hay un triage que te dice, ok, tú eres urgente, tú no, te voy a pasar, pero primero voy a pasar las urgencias. Toda necesidad es necesaria de atender, independientemente de que sea más chica o sea más grande. O sea, eso sin duda, tienes derecho a ir, aunque tu problema sea muy pequeño. La situación es que a veces hay quienes también necesitan alguna incapacidad y a lo mejor no necesariamente tienen algún síntoma o algún malestar y van por alguna situación que se les apareció hace 3 meses para ponerla hoy a lo mejor de excusa porque en una semana es la boda de fulanito y así. Entonces, esa es una O problemática sea, que es un mal uso prácticamente. es un mal uso. Entonces, esa es una de las prácticas que sí se ve en la población, de no aprovechar bien los servicios de salud que tenemos, como que de distorsionarlos y empezarlos a utilizar de otra forma. Y es también gasto de recursos. Entonces, esa es una. La otra, no nos cuidamos, Marco. O sea, en México no tenemos esa cultura de cuidarnos. Estamos ya tan acostumbrados a que las instituciones de salud pública me dan mis medicamentos, voy, los pido, no me los tomo, los pierdo, se caducan, etcétera. Entonces, por ejemplo, tenemos toda la población, por poner un ejemplo, de pacientes diabéticos.
¿Cuántos de ellos realmente se están cuidando la alimentación? ¿Cuántos de ellos realmente están tratando de evitar que se complique o que evolucione su diabetes hacia algo más grave, ¿no? Entonces, creo que sí insta un poquito en que no nos cuesta pagarnos tanto la salud y como a lo mejor no nos cuesta tanto, pues no lo valoramos como tal. Al El, cabo, pues ahí está el IMSS, ¿no? El el ISSSTE. otro día platicaba con unos amigos sobre el tema de, siento que es, o pienso que es muy fácil para el ser humano en general acostumbrarse a las cosas. Muchas veces porque no tenemos un punto de referencia de decir, esto está bien, esto no está bien. Y yo les decía, güey, porque me hablaban de gente que termina en malos trabajos toda la vida y son gente, o sea, mal trabajo entre comillas, pero que se quejan de que no ganan lo suficiente, de que el ambiente es tóxico y demás, o que viven en casas que no es a lo mejor lo que quisieran, pero que tampoco están haciendo nada para salir de ahí, se terminan acostumbrando y pasan toda la vida ahí. Y yo les decía, güey, el ejemplo más claro de esto es busca en Google pie diabético y te vas a dar cuenta de cómo la gente se acostumbra a que se le están cayendo los dedos del pie y hasta que ya de repente un día te cambian de calcetín y está así un pedacito negro ahí Mm. y es cuando van a atenderse, ¿no? O sea, entonces realmente es un tema cultural de que a lo mejor estamos acostumbrados o preferimos la corrección o la solución en la corrección en lugar de la prevención. ¿Será eso? Sí, muchas veces ya hasta que nos surge, ¿no? Ya hasta que estamos viendo que la cosa está muy grave, vamos. Pero ahí también entra otra variable. Muchas de las personas que no van a atenderse a tiempo es porque tienes a las personas de los ejidos que no tienen dónde transportarse. Entonces, tienes también a todo ese grupo de población que tiene difícil acceso a un sistema de salud o a algún trato de salud pública o que realmente no sabe si lo que está pasando es grave. Entonces, son muchos aspectos, como te digo, es multifactorial. Están tanto los que a lo mejor no tienen las costumbres de utilizar el servicio de salud cuando realmente es necesario y aquellos que de plano no lo usan hasta que pues ya se les acabó casi el tiempo, ¿no? Para poder sobrellevar la enfermedad. Entonces, te digo, es algo cultural, multifactorial, pero sobre todo creo que algo muy importante es el tema de la prevención y el tema de que como no nos cuesta tanto la medicina, no tenemos idea de lo que realmente están costando esos medicamentos que nos dieron, que cuántos de nosotros no tenemos en casa bolsas y bolsas de medicamentos caducados que no usamos, y si tienes IMSS, ISSSTE o acceso a alguno de estos derechos públicos, más. Pues eso es algo que yo también lo viví, no te lo voy a negar, también me pasó, y no, y he visto también gente que lo hace, ¿no? Entonces digo, ¿cuántos recursos se nos está yendo ahí, no? Oye, me vuelve la cabeza eso que estás compartiendo. Me gustaría, ahorita vamos a seguir tocando ese tema, pero me gustaría cambiar un poco a la parte de la, bueno, es que es multifactorial también, porque involucra la parte en la que ya estás trabajando y la parte en la que estás estudiando, porque los turnos de los médicos, o sea, se me hacen completamente una locura. O sea, ¿cuánto es el turno normal de un médico ahorita? ¿Cuántas horas tiene que cubrir en su turno un día, por decir algo? Mira, depende mucho de la especialidad, depende mucho de a qué te dediques o en qué te enfoques. Lo que siempre se reconoce como muy pesado es la etapa de la residencia. Ujú. Mientras estás haciendo tu residencia o mientras estás haciendo tu internado, son las horas en que haces guardia y pues entras en la mañana y no sales hasta el día siguiente que terminas tus pendientes, porque si tu salida a lo mejor era a las 2, vale, pero si no has terminado tus pendientes, pues hasta que acabes tus pendientes. Y eso cuando estás en formación. Ahora, ya cuando eres especialista es muy variable. Si eres cirujano, si eres de área quirúrgica, pues hasta que se acabe tu cirugía y si entra otra urgencia, si estás en el ámbito Sí. privado, pues le das, ¿no? Porque pues es tu chamba, es básicamente de lo que vives. Y ya en la institución, lo que es IMSS, ISSSTE, etcétera, pues ahí sí ya tienes tus horarios. O sea, si ya son tus horarios ajustados como tal. Pueden ser tus 8 horas o tus 6 horas y pues cumples y ya, pues te puedes ir, ¿no? A menos que tú decidas doblar turno, etcétera. Pero va más enfocado a eso. Como tal, IMSS, ISSSTE, pues sí, Secretaría de Salud tienen sus horarios. Vas, cumples tu horario y te vas. Si ya eres adscrito, si ya te titulaste, ya estás ejerciendo. Entonces lo que te comento yo es más bien en el tema de la residencia, donde se da eso. Exacto. ¿Y cómo lo ves eso? Digo, yo nada más estoy familiarizado a lo mejor con el tema de la cultura popular, que llegamos a ver en series, en películas que pues se quedan a dormir ahí mismo y tienen las camas y todo, pero y terminan muy exhaustos después de
y están atendiendo a los pacientes así, y no sé qué tanto impacta eso en la calidad del servicio que brindan, o sea, porque yo, por ejemplo, si no duermo, no carburo. Ujú. Totalmente, Marco. Sí es algo que impacta y de hecho a nivel nacional se ha visto el impacto, ¿no? De médicos que se suicidan, médicos que no soportan la carga de trabajo, médicos que renuncian a su residencia en el primer año cuando era algo que anhelaron toda la vida y te quedas de extrañar de cómo, o sea, llegó 6 meses y ya renunció, ¿por qué? Pero fíjate que más allá de que si duerman o no duerman, también es la sobrecarga de trabajo, Marco. Es la sobrecarga de trabajo, a veces también pues el trato, que ahorita ya se ha estado como trabajando mucho en eso, ahora que ya es más visible o público todas las situaciones que puedan pasar a lo mejor injustas o del trato de algunos adscritos hacia los residentes o hacia los que todavía están en formación, pues cada vez lo vemos que se está enfocando más en tratar de mejorar todo ese tipo de atención, ¿no? De sucesos, pero se sigue viendo, entonces sigue siendo algo pesado. Y respecto a que si duermen y se quedan, pues es la sobrecarga de trabajo, Marco, que a final de cuentas, aunque cueste decirlo, pues el residente, el interno siguen siendo mano de obra barata. A ver, espérame, Entonces, eso me llama la atención. Explícanos para los que no acaban de discernir la diferencia entre el interno y el residente y los diferentes niveles que hay. ya, el interno es el médico que está en formación, es el médico cirujano, o sea, está todavía en la primera etapa para hacer su carrera de medicina general. Entonces, tú terminas tu escuela y luego ya te vas a un año de internado, que es tu práctica hospitalaria, ¿no? Tú estás ahí en funciones en el hospital, rotas por varios servicios para que aprendas ya en la práctica y posterior a esto te vas a un servicio social. Generalmente así es como se hace. Ahora, terminas ese servicio social, presentas tu examen para especialidad y ya, pues una vez que te seleccionen en el hospital, vas y haces ahora sí tu residencia según la especialidad que hayas escogido. Ahora, también depende de la especialidad que escojas, la carga de trabajo que tengas. No es lo mismo a lo mejor un residente de cirugía que un residente de patología, ¿no? O sea, porque las situaciones son diferentes. Que no digo que el residente de patología no se estrese, porque también puede tener muchísima carga de trabajo y no lo sacas, pero sí es diferente. A lo mejor sí tiene un poquito más de oportunidad de dormir un poquito a que si al cirujano le tocó cirugía tras cirugía o una cirugía prolongadísima y luego al día siguiente hacer las notas y luego al día siguiente pasar visita. Entonces sí varía mucho dependiendo de la especialidad. ¿A qué te refieres con el tema de las notas? Bueno, No notas. las notas es, por ejemplo, tú vas y ves a tu paciente y por cada paciente que tengas, tú tienes que realizar una nota, ya sea de ingreso, si acaba de llegar, cómo llegó el paciente, datos, exploración, qué encontraste, tu análisis, ¿no? Y cada que tú pases visita con ese paciente, tienes que hacer una nota de evolución. Entonces, pues eso es pesado, porque si tienes muchos pacientes, imagínate hacerle 3 notas al día al paciente o simplemente, bueno, por ejemplo, en pediátricos que sí tienes que estarlos pues constantemente revisando, vigilando, ya en adultos o dependiendo de la patología también, las veces que le pases visitas, es lo que se tiene que hacer. Notas de evolución, así se les llama. Órale, eso está muy interesante, no me lo imaginaba, o sea, porque me gusta que nos estás compartiendo las cosas que a lo mejor, porque uno, y siempre lo decimos, no vemos nada más el resultado final, oye, ya me atendió, pero no estamos viendo todo lo que están pasando los médicos antes y después y durante del trato al paciente. ¿Qué otra cosa te iba a decir de la misma, o sea, cuánto dura el ciclo escolar del alumno de medicina? 4 o 5 años, o sea, digamos, de la escuela y luego ya empieza ¿es el internado? ¿Dijiste? ¿Y luego ya la residencia? Lo del servicio. Aproximadamente 7 años. 5 escolares, 5 escolarizados, uno en hospital y uno de servicio social, donde te mandan generalmente a una clínica pues rural o a algún centro de salud, donde pues ya empiezas a atender grupos pequeños de población, no son los llamados o conocidos centros de salud. Ya, y luego después ya se opta por hacer la especialidad, ¿no? Exacto, ya quien busca hacer una especialidad presenta el examen nacional de residencia, se presenta una vez al año, ya dependiendo de cómo te vaya en el puntaje, pues ya te vas al hospital, te seleccionan, presentas otro examen a ver si el hospital te acepta o hay unos que a lo mejor no, pero sí te hacen tu entrevista y ya dependiendo de eso. Y en la residencia también hacen servicio social.
al final de las... Al final. Entonces, la residencia también depende de la especialidad que quieras. Si quieres una subespecialidad, bien te puedes aventar otros 7 años después de haber salido como médico general. Puedes hacer otros 7 años también de especialidad, subespecialidad, etcétera. Wow, Entonces, sí es está largo. súper interesante, y es como muy complicado, ¿no? O sea, todo el tema de el tiempo que conlleva la preparación adecuada del médico. Hay una diferencia entre, es que siento que son muy similares, porque te digo, yo estoy muy familiarizado con la parte educativa y siento que es muy similar cuando ya te graduaste y dices, a ver, ¿dónde voy a trabajar? Porque pues, claro, me apasiona lo que hago, pero pues también necesito comer y tengo que prestar mis servicios. Y uno tiene que decantarse entre irse por la parte privada, el servicio de la salud privada en tu caso, o la salud pública. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué apreciación podemos dar entre trabajar para un sanatorio español, por decir algo, versus un ISSSTE o un IMSS o otras instituciones de gobierno? Mira, si nos enfocamos a las personas o a los doctores, me atrevo a decirte que la atención respecto a la calidad o lo que sí sabe el doctor más de la privada o de la seguridad son los mismos. Porque tú vas al IMSS y el mismo doctor que me está atendiendo en el IMSS es el que me atiende en la priva. Entonces, al final de cuentas, sus conocimientos ahí van a ser los mismos. El trato, pues dependiendo de la persona, puede variar. Hay quien te trata a lo mejor en la priva y a lo mejor en el IMSS diferente, no porque sea un mal doctor. Te hablamos de la sobresaturación del trabajo, que no es lo mismo todos los pacientes que vas a tener en el IMSS, a en la priva, que pues es lo que te caiga y pues, lo que te caiga, wow, es súper bueno, ¿no? Claro. Y ahora, ya hablando de manera hospitalaria, pues sí, 1000 veces, pues un privado. Claro que hay ciertos privados que también tienen sus limitaciones, pero si te vas a un sanatorio español, un Hospital Ángeles o los hospitales más reconocidos, pues la expectativa es que ellos tengan la mayor cantidad de material posible para ti, ¿no? Y que tengas la comodidad también, cosa que a lo mejor no lo comparas con un servicio de salud, donde te pongo un ejemplo, en ginecología, en un servicio de salud público, Ajá. pues están las pacientes divididas, pues por un teloncito, ¿no? O Sí. sea, realmente no tienes tu habitación privada para ti. La diferencia abismal de un hospital privado, tú tienes tu habitación, tú tienes tu baño. Sí. Pues entonces, ahí radica principalmente la diferencia, más bien a nivel hospitalario, el material, la forma en la que tu comodidad, entonces más bien, y pues los materiales, el medicamento, los insumos. La atención del médico o el conocimiento, la verdad, Marco, no creo que haya gran diferencia, al menos en lo que yo considero desde mi perspectiva y lo que he visto. A lo mejor sí en el aspecto de que no va a estar tan estresado como en la, Sí. en la pública, pero ahorita ya muchos médicos de la pública pues están optando por quedarse solo con la privada y es uno de los problemas que también estamos viendo actualmente. Como ya en los sueldos, a lo mejor no sé, por ejemplo, ahora que ya lo de la jubilación ya se retiró y todo eso, que era lo que antes muchos veíamos del IMSS, ¿no? Como que el beneficio de, pues me voy a meter al IMSS y eran súper peleadas las plazas del IMSS. Y ahorita estamos viendo también falta de personal en estas instituciones cuando algo antes era súper peleado. Y ahorita ya, pues, los médicos ven y pues es que ya no me conviene, o sea, ya no siguieron incrementando esos beneficios como antes. Pues prefieres irte a veces a la privada. Oye, a ver, cambiando nuevamente de tema, pero siguiendo la misma línea, tú como médica, o sea, ¿cómo definirías lo que es un buen diagnóstico? Yo llego como paciente con un médico X, porque a lo mejor no tengo el contacto de uno. Después luego se hace uno contacto si sientes la confianza y ya vas con alguien porque siente el trato te gusta y demás, no, pero a lo mejor llegas con uno y luego con otro y luego con otro. ¿Cómo puedo discernir yo un buen diagnóstico de mi médico? Que tú digas, este es el diagnóstico. O sí, o sea, a lo mejor digo, porque tampoco podemos saber quizás siento cierto 100%, a ver, güey, pues esto es lo que tiene, ¿verdad? Pero ¿en qué me debería de fijar para decir, este doctor no se lo está sacando de la manga, sino que tiene un conocimiento de causa de que es esto y esto y esto? ¿Se puede saber? ¿No se puede saber? O sea, eso es lo que me gustaría preguntarte. Híjole, es una pregunta complicada, Marco, porque como en cualquier lado, ¿no? Puede haber alguien que a lo mejor aparentemente conoce mucho del tema y te hace coco wash y te dice, no, es que esto es lo que tienes y te explora y te analiza y todo y te dice, tienes esto. Entonces, pues tú te vas confiando de que tienes eso, ¿no? Y vas y confías y al final el tratamiento no te resultó.
Entonces, lo que me da la pauta para decir el diagnóstico fue preciso, el tratamiento me resultó. O sea, eso es clave. Si el tratamiento me resultó, pues lo más seguro es que el diagnóstico era el correcto, porque desde el momento en que tienes un diagnóstico sabes a qué le vas a tirar, sabes qué es lo que vas a tratar, sabes qué medicamentos hacen efecto o qué seguimiento hace efecto con esa patología de tu paciente. Y si responde, pues ese realmente diste en el diagnóstico. Para poderlo identificar, yo creo que sí es, híjole, son muchas variables, Marco, porque puedes ir tú con un médico y a lo mejor el médico no es tan reconocido, pero tiene mucha experiencia, ¿no? A lo mejor sabe demasiado, pero como su trato al paciente a lo mejor no es el más ejemplar, pero sus conocimientos pues, son muy amplios y ese médico probablemente te vaya a dar un diagnóstico más certero que el que era súper amable y el que te cayó muy bien. Entonces, no hay como un punto de partida en que yo te diga, si tiene esto, es un buen diagnóstico, ¿sale? Entonces, más bien, pues va pues ya de la percepción también de cada. Oye, ¿y no hay en el ambiente médico de que leyendas de doctores que son muy buenos, por ejemplo, para diagnosticar? Porque también estamos acostumbrados a eso, Los tú ves un Doctor House y dices, ay, güey, o sea, me encantaría conocer a alguien así. ¿Sí existe eso? Sí, sí existe, se le llaman vacas sagradas. Pero sí, la verdad es que sí existen las leyendas, sobre todo en la laguna. Hay muchos médicos que son famosísimos y reconocidos, no solamente por el diagnóstico, o sea que eso es lo principal. Me ayudó, me sirvió, me trató súper mal, pero lo que me dio me ayudó y es lo que empieza a hacerlos también reconocidos. Y es la recomendación boca a boca. Es decir, ve con este doctor, es así, pero me ayudó y con esto me sentí mejor. Sí existen muchos médicos así de ese tipo en la laguna, tipo Doctor House, pero es eso, Marco, que el tratamiento que me diste me funcionó porque tu diagnóstico fue acertado. Más allá de que me trataste súper bien, tu tratamiento funcionó y no me hizo gastar de oquis porque también es eso. Oh, sí. Es un diagnóstico, me das un tratamiento, doctor, no me funcionó. Ah, bueno, ok, entonces ahora vamos a probar con este. Doctor, no me funcionó. Sigo sintiéndome mal. Entonces, una y otra. Entonces ahí como que ya te va dando la pauta de, "Oh, no le sabe, ¿no? O ya no ya no lo recomiendo y ya no voy con él, mejor cambio por otra opinión." Ahí eso me llama la atención, porque ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, a ver, ya me llegó mi diagnóstico y yo como paciente a lo mejor no me siento 100% convencido y busco una segunda opinión. Y la segunda opinión me dice algo completamente diferente. Que me imagino que se puede dar ahí, o sea, ¿a quién le hago caso? O sea, porque me imagino que, y luego cuando son enfermedades, pues un poco más, o los síntomas te pueden dar diferentes causas graves y no sabes a cuál hacerle caso, ahí, pues qué decisión tomas, en qué te fijas también. Mira, también es bien importante que nosotros mismos definamos, porque a veces uno se pone a leer e informarse en Google, ¿no? Y luego ya te vas con el médico. Si el médico no me dice lo mismo que me decía el Google, no sirve, no sabe lo que está diciendo. Entonces, es realmente ir con la mentalidad de, a ver, esta es la persona que estudió tantos años. O sea, claro que tiene más experiencia él hablándome ahorita de lo que me está diciendo que yo que ahorita me puse a buscar 7 minutos antes que probablemente pude haber tenido. Entonces, primero es eso, ir realmente con la confianza de que la persona que está atrás del escritorio sabe lo que está haciendo. No te puedo decir como de, ay, ¿con qué médico me voy o con quién sí, con quién no? Porque es meramente perspectiva. Es cómo te sientes tú con ese médico. Puedes buscar recomendaciones, es lo que sugiero generalmente, ve, busca recomendaciones de cómo les ha ido a otros pacientes con este médico y si te lo recomendaron, ve, y si por algo te lo recomendaron, quédate, dale la oportunidad. A lo mejor al primer tratamiento que te da pues no respondes como quisieras porque tampoco es magia y sí, muchas veces hay que indagar un poquito más. Hay enfermedades que son complicadas y que pues tienes que estarle buscando, porque a veces no quieres hacer gastar tanto al paciente y dices, bueno, ok, va, con estos estudios que le voy a pedir, vamos a ver si con eso es suficiente para llegar al diagnóstico de lo que sospecho que está pasando. Y si no, pues le tienes que seguir buscando y sí lo tienes que hacer gastar un poquito más, pero es con la finalidad de poder ser objetivos en su diagnóstico. Entonces,
es eso, es el médico que te explique por qué está haciendo las cosas, que te explique cuál es el siguiente paso y si no sale como esperamos, qué vamos a hacer, cuál es la otra opción. Entonces, eso para mí, al menos cuando yo voy con un médico, esa es la principal pauta para decir, ok, sabe lo que está haciendo, voy a confiar en él. Órale. Te haces preguntas, contesta tus dudas. Yo creo que eso es lo principal. Perfecto. Oye, vámonos al tema de te decantas entonces por las aflicciones de los huesos. Ahí encuentras a lo mejor un gusto, una pasión, un interés. Sí. Yo nada más conozco la osteoporosis, pero ¿hay más aflicciones o esa es la número uno? ¿Qué otro tipo de enfermedades existen en los huesos? Sé que hay cáncer de huesos también. Una tía mía, tristemente, en paz descanse, murió de cáncer de huesos, horrible, porque pues, para cuando se dio cuenta, pues ya estaba frita. Pero, o sea, también ahí, ¿qué me debo de fijar yo para saber si la salud de mis huesos está bien? Te preguntaba hace rato sobre, antes de empezar a grabar, los reumas, de repente tengo estos dolores, o sea, ahí qué tantas cosas influyen para que mis huesos estén o no estén saludables. Mira, para que los huesos estén o no estén saludables influyen muchas cosas. Primero, el factor genético. Si tienes antecedentes familiares donde ya hayan tenido pérdida o baja masa ósea desde jóvenes o etcétera, puedes tener ahí una carga. Espérate, el hueso, ¿de qué está compuesto un hueso? ¿Es un mineral, es calcio? Es calcio, es fósforo, son muchos minerales constituidos en una masa ósea. O sea, es un conjunto de minerales hechos hueso. Ok, y el hueso es como una esponjita, pero dura, ¿no? Así me lo imagino por lo que he visto en imágenes. Incluso cuando practicas artes marciales, no sé si has visto, pues me debes de estar familiarizada, que le pegas constantemente, por ejemplo, a X cosa, Ujú. y hay microfracturas, y se le llama Puede ser fracturas, microturas. y se repara a sí mismo el hueso y se vuelve más fuerte, ¿no? Más o menos así es como funcionan los huesos. Mira, el hueso tiene dos diferentes grandes estructuras. Está el hueso esponjoso y está el hueso compacto. Entonces, el hueso esponjoso se supone que es el que más preparado está para llevar más carga. Por ejemplo, el de la columna vertebral es el hueso esponjoso, que está constituido por una especie de trabéculas. Entonces, tiene mayor porosidad. Y entonces estas trabéculas lo que hacen es que lo hagan como un poquito más flexible o capaz de soportar peso o capaz de soportar pues movimientos un poquito más bruscos, a diferencia del hueso compacto que está como formado como en láminas, está más compactado. Su propósito es como pues más para el crecimiento, para soportar otro tipo de cargas diferente a la que tiene el hueso esponjoso. Entonces, radica principalmente en esta diferencia. Ahora, el hueso constantemente se está regenerando. O sea, el hueso desde que nacemos está en un proceso constante de ¿cómo repongo? ¿Cómo repongo? Entonces hay unas celulitas que se llaman osteoclastos que como tal llegan y reparan, llegan y comen hueso viejo y entonces llegan otras celulitas, rellenan ese huequito del hueso viejo. Entonces siempre se está renovando y esto también ayuda a mejorar la calidad del hueso. Entonces cuando llegamos a cierta edad, llega un momento en que ya sigo comiendo, pero ya no hay que depositar, ¿no? O sea, ya no se genera la suficiente calidad de depósito o reposición. Entonces, ¿qué haces? Evitas esa resorción para darle chance a que otra vez el hueso pueda volver a tener resistencia, que es lo que pasa ya generalmente después de la menopausia. Hay una cosa, recuérdame el nombre, lo debes de saber, cuando no consume suficiente vitamina C. No me acuerdo cómo se llama. Y mucha gente presenta luego síntomas. Ahorita lo voy a buscar. Pero se me ocurre eso porque pudiera ser muy sencillo, siento, en la dieta de algunas personas no comer suficientes o X vitaminas o X minerales, luego presentan ciertas síntomas, ¿verdad? En el tema de los huesos es exclusivamente, por ejemplo, si no estoy tomando alimentos Vitamina con D. calcio o vitamina D, dices. Específicamente de calcio, fosfato, magnesio. Pero a lo mejor te refieres tú más bien a la vitamina D. No, es que la que yo te digo se llama, en inglés se llama scurvy, pero no sé cómo se llama en español. Pero es otra, o sea, no tiene nada que ver con los huesos. Lo tengo en la punta de la lengua. Sí, pero Escorbuto. esa, Vitamina C. justo, esa. Entonces me acordé de esa porque dije, o sea, ¿cómo puedes tener nada más por la falta del consumo de algo que pudiéramos pensar que está en todos lados y que a veces no, y te llegas a presentar ciertos síntomas, ¿no? Y eso me da curiosidad con la parte de los huesos, o sea,
qué cosas no estoy consumiendo yo que me están impactando directamente en la calidad de la salud de mis huesos. Y si se debe exclusivamente al tema, por ejemplo, del calcio. O sea, ¿qué tan cierto, qué tan falso es que si tomo leche durante mi crecimiento me va a ayudar o no me va a ayudar? Porque luego también hay gente que trae este tema de que el ser humano, por ejemplo, no debería de tomar leche más allá de la leche materna, porque luego la leche de vaca pues ya son otras cosas. O sea, eso me llama la atención. Ya. Mira, si bien, o sea, los principales nutrientes que necesita el hueso, los que te comentaba, es el calcio, el magnesio, fósforo, vitamina D. Y el calcio sí es necesario sí o sí. O sea, el hueso está compuesto totalmente, casi en su totalidad por calcio. Sí. Entonces, sí es necesario que estemos, adquiriendo de forma alimenticia Mineral. este mineral. Entonces, no necesariamente, si bien ha sido como muy debatido que si debemos de consumir leche o no, pero sí productos lácteos o por lo menos alimentos que sean ricos en calcio. Si bien la leche no es el único alimento que es rico en calcio, existen otros alimentos, pues está el pescado, están algunas verduras, está, por ejemplo, las espinacas, etcétera. Órale. Entonces, pero sobre todo el pescado, que también tiene mucha vitamina D. Entonces, por ejemplo, cuando no solemos consumir suficientemente este tipo de alimentos, suele generar ciertas enfermedades, como por ejemplo raquitismo o lo que se conoce también como osteomalacia por déficit de vitamina D. Entonces es cuando empezamos a presentar este tipo de problemas de mala calidad de hueso, huesos frágiles. Ahora, por ejemplo, la vitamina D no nada más es necesario estarla consumiendo, también hay que exponerse al sol Eso, para que se active eso te iba a preguntar, o sea, porque el sol juega un papel importante también en la salud de los huesos, ¿no? totalmente. Sí, el sol lo que hace es la transformación, es la bioactivación de la vitamina D. De nada me sirve a mí estar tomando vitamina D si no la bioactivo. Haz de cuenta que está, pues, Sí, pues, no dormida. está funcional, está ahí circulando en la sangre y no está funcional y realmente no está realizando lo que es su propósito, que es empezar a combinarse con el calcio para poder empezar a fortalecer los huesos y empezar a formar esos minerales que son necesarios. Órale. Entonces, es importante tomar en cuenta la parte de la alimentación, pero ¿cuándo podemos decir que es too much o que es demasiado? Porque, por ejemplo, el calcio, si bien lo necesitamos para los huesos, también hay gente que toma, o sea, como tomamos demasiados lácteos y luego le salen piedras en los riñones y en demás lados. Me acuerdo mucho de eso porque estaba bien. Cuando me mandaste la semblanza, me decías que tu mentor es nefrólogo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Vamos a mandarle un saludo. El doctor Jaime Guerrero es mi maestro, es el que me ha estado entrenando desde hace 4 años y él es conocidísimo en La Laguna. De hecho, pues es pionero en el estudio de la osteoporosis aquí en La Laguna. Él fue el que empezó con todo este seguimiento de pacientes y su especialidad es nefrólogo. De hecho, ha sido premiado a nivel nacional como uno de los mejores nefrólogos en México. Perfecto, pero Entonces, bueno, salud. volviendo a la pregunta, ¿cómo sé si es too much? O sea, ¿por qué rayos, si yo estoy tomando leche, se me están formando piedras en X lugar del cuerpo? Bueno, la dosis de calcio por día, lo que necesitamos son 1000 miligramos por día en personas menores de 50 años, mayores de 50, de 1200 para arriba. Entonces, es más o menos, esa es la dosis. Entonces, realmente, too much sería con los suplementos que estamos tomando. Ahí sí, ahora, realmente algo que tú no necesites, tu cuerpo suele desecharlo. De hecho, es más relacionado que el abuso de la vitamina D es la que me fomente la formación de litos. Y eso sí se vio ahora con mayor prevalencia ahora que estuvo lo del COVID, que se estuvieron dando dosis muy elevadas de vitamina D, también empezó a incrementar la presentación de urolitiasis, porque más bien es la vitamina D la que está relacionado con la formación de litos. Entonces, lo que se recomienda también de vitamina D son 1000 unidades diarias. Entonces, o dependiendo, también se sugiere mucho que se hagan una evaluación de sangre de 25H hidroxivitamina D para conocer tus valores normales y ajustarlos según tus necesidades. Pues ahí es como vamos a saber si realmente yo estoy dando una sobreexposición de vitamina D o si realmente lo requiero, de hecho. O sea, a lo mejor ni siquiera necesito que me des un suplemento y estoy bien así como estoy, pero pues solamente algo más específico sería valorar los niveles en sangre. Ahora sí,
se resulta la tendencia de empezar a dar suplementos de vitamina D porque casi más del 80% de la población tenemos un déficit de vitamina D. Entonces ya se ha empezado a instaurar en guías, si tienes algún factor de riesgo, dale suplementos de vitamina D independientemente de que no tengas los valores reales en suero, porque estadísticamente la mayoría tenemos deficiencia de vitamina D. Y uno de los factores es porque ya no nos exponemos igual al sol que antes. De hecho, salimos a la calle y nos tapamos o tratamos de lo menos que me dé el sol. Entonces es uno de los factores también. Oye, pero bueno, es que también depende del lugar donde vivas, ¿no? Porque aquí el sol te expones 15 minutos y ya te quemaste todo. Sí, O total. sea, es complicado. Hay una película que me gusta mucho, se llama, ay, ¿cómo se llama la primera parte? Es de la serie esta ay, ¿cómo se llama? De un güey que trae como que personalidades múltiples. ¿No te suena? Ay, sí, ¿cómo se llama? Pero yo también. Es, Sí sé a cuál película te Es refieres. que es una trilogía de películas. En la primera película es un güey que desarrolla aparentemente como super fuerza. Sí, sí, sí. Y digo, Buenísimo. claro, la trama es que este güey como que desconfía de eso y al final resulta que sí tiene super fuerza. Y el villano de la película Sí. teoriza que es un güey que dice, es que si existe un güey que tiene super fuerza y es bueno, existe otro güey que sea muy frágil y es malo y termina siendo él el villano. Mr. Glass se llama el vato. Sí, que padece osteogénesis imperfecta. Exacto. Sí, 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 me acuerdo. También osteogénesis imperfecta es una de las valoraciones que hacemos en el estudio de densitometría, precisamente también para ver la densidad del hueso. Si tiene una densidad muy baja, entonces podemos suponer, si mandan a los bebitos o a los niños, que generalmente se sospecha en niños, pues ya valoramos su densidad. Ahora, la osteogénesis imperfecta tiene varios niveles, según el tipo de colágeno que esté alterado o la cantidad, porque es una enfermedad del colágeno, es una enfermedad no como tal de calcio, etcétera, es una enfermedad que tiene que ver con colágeno por la formación de huesos que también están formados por colágeno. Entonces, según el tipo de colágeno ese que tengas tú alterado, pues es el tipo o severidad de la osteogénesis imperfecta que tengas, que son lo que le llaman los niños de cristal. Sí. Tienen una fractura, un golpe y sus huesos pues se fracturan inmediatamente porque no tienen esa resistencia que dan los minerales, sino que está predominando más la masa, la matriz orgánica más que la mineral. Oye, entonces me llama la atención la teoría de la película esta donde este güey dice, por ejemplo, de la osteogénesis imperfecta. O sea, hay gente que tenga huesos quizá más fuertes. Te platico y ahorita estoy haciendo el análisis. A lo largo de mi vida he tenido muchos accidentes. Nunca jamás me he roto un hueso. Y me pongo a pensar que es increíble que nunca me lo... Pues me quedo de la azotea. O sea, me han atropellado, y jamás me ha pasado nada. No quiero decir, no me siento indestructible para nada, ¿verdad? Porque duele demasiado, pero nunca me he roto un hueso. O sea, ¿en qué consiste que un hueso sea más fuerte? ¿Es la densidad meramente? Es la densidad de la masa ósea, también la estructura. Entonces, hablábamos de una cosa. Una cosa es que yo tenga mucha densidad de masa ósea y la otra es cómo la tengo distribuida. Por ejemplo, en un hueso de los que te comentaba, las vértebras, a mí me puede salir una hiperdensidad, pero a lo mejor esa hiperdensidad está nada más centrada en una orilla o que está nada más centrada como en los laterales y a lo mejor en el centro no. Entonces, no es solamente ver la densidad, es cómo está distribuida esa microarquitectura ósea y si realmente me está dando el soporte. Es una arquitectura tal cual, Marco, como una casa. O sea, tú puedes poner un chorro de ladrillos, pero si no los distribuyes bien de una forma estratégica, la casa se te va a caer si no tiene los cimientos, pues bien acomodados donde debe de ser, ¿no? Igual los huesos también. Si no está bien distribuida esa masa ósea, también se te va a fracturar independientemente de que tengas mucha densidad. Entonces son varios factores, es la calidad ósea, es tu densidad, es la distribución de tus trabéculas y cómo esté eso distribuido. Órale. Oye, ahora vamos a cambiar nuevamente de tema hacia toda esta parte de la práctica ya privada, porque pues empiezas tú a dar consulta también, empieza la gente a ir contigo. ¿Qué tan diferente es trabajar tú en una institución? O sea, ya hablábamos de privado, hablábamos de un hospital público, pero tú puedes tener tu consultorio aparte y aparte dar consulta. ¿Esta parte cómo funciona? Fíjate que yo sí llegué a trabajar en instituciones de salud pública
Y la verdad es que yo quedé muy exhausta. Es muy cansado porque, como te digo, es la saturación de trabajo. A mí me encanta atender a mis pacientes, me encanta platicar con ellos, me encanta escucharlos, explorarlos, revisarlos bien como a conciencia. Y eso es algo que muchas veces se puede perder en las instituciones de salud pública, porque básicamente tienes 15 minutos para recibirlo, verlo, ver más o menos como que qué tiene, hacerle la nota y darle su tratamiento. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor como en esos 15 minutos vas a poder hacerle realmente el análisis que quisieras? Pues eso a mí me frustraba mucho en el servicio de urgencias del lugar público donde trabajé. Y pues aparte te topas con un montón de cosas, ¿no? De que a lo mejor no todos saben lo que es el triage, que tienes que pasar primero al urgente antes de que al que no se ve tan mal. Y pues la gente se enoja y luego ahí te andan grabando de que es que pasó primero a este y empiezan a pensar cosas de que a lo mejor lo pasaste porque es tu amigo, que él te cae gordo, no sé, o sea, mil cosas. Sí es súper diferente, porque aparte pues en la priva, pues bueno, no sé, qué padre si se te amontona, ¿verdad? Pero es diferente, ¿no? Porque ya tú te tomas tu tiempo con tu paciente. Obviamente lo tienes que atender más de 15 minutos porque aparte no te van a pagar lo que cobres por 15 minutos. Claro. Y ya los exploras sin que nadie te esté apresurando. Tú eres tu jefe y tú sabes que pues, ahí entreten al otro paciente, no sé, aquí estás en una salita cómodo en lo que yo termino con mi otro paciente y ya como quiera ahorita que lo pase, pues, no sé, le quito el disgusto de a lo mejor haberlo hecho esperar un poquito, que es lo que pudiera hacer con la atención que le vaya a dar, ¿no? O a lo mejor si, por ejemplo, en las instituciones de salud pública sí te están presionando de que, doctora, ya va a acabar con este paciente. Oiga, doctora, es que ya tiene aquí el otro y es que ya está esto. Y pues en la pública, en la privada, no pasa tanto así. Entonces es raro realmente que tú te sientas presionado porque pues, ya quieres Sí, terminar o ya quieres curar al sí, paciente. se vaya a sobresaturar, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo mucho que mi papá, él era médico también. Él tenía su oficina o su consultorio en una casa y la compartía con otro doctor. Ujú. Pues la gente iba ahí. Me da la impresión ahorita por lo que estamos platicando y ahorita haciendo memoria, como que es menos común cada vez esto, ¿no? De que como que tengan el consultorio así, pues privado en una oficina y que vayan ahí. Y ahora se da mucho más el compartir el consultorio en, por ejemplo, si estás en un hospital privado, no sé si te rentan o si, no sé qué, o sea, no sé qué eh, organización haya, pero ya es mucho más común ver a médicos en estos hospitales. O sea, ni siquiera diría que trabajando directamente para el hospital, pero ahí yo tengo mi consultorio. O sea, sí, cierto esa comparación. Ya menos gente está en su casa con sus consultorios. Fíjate que yo también he visto eso, no sé realmente como que estadísticamente si haya representado algo como muy impactante, pero creo que se debe más bien también al tamaño de las casas recientes, ¿no? Mm. De que últimamente las casas cada vez son más pequeñas y luego todavía como que para meterle un consultorio. Y otra, pues también según el crecimiento de las ciudades, ¿no? Cada vez estamos creciendo más y se ofrecen más opciones. Entonces yo creo que va más bien por ahí, hay más opciones donde pues ubicarte, a veces buscas también una ubicación que sea como céntrica, que tenga mucha afluencia de población y a lo mejor a veces tu casa no es como que el lugar donde más población haya que vaya a buscar servicios de salud y generalmente buscas un área de hospitales, un área que sea como céntrico, por ejemplo el centro, que ya sabemos que ahí hay varios hospitales, que ya sabemos que hay varias instituciones donde te puedes hacer estudios, etcétera. Entonces buscas algo más o menos como para acoplarte a ese tema. Pero sí, fíjate, yo también ya tiene mucho que no veo médicos atendiendo en sus casas. O sea, yo creo que a lo mucho he visto una o dos clínicas, pero de a lo mejor el terreno que dejó la abuelita, ¿no? Y ya ahí ponen el consultorio, pero ya no es como casa consultorio, es ya puro consultorio. Pues, pero creo que va más bien por cómo se ha ido desarrollando la sociedad, ¿no? Y también cómo ha ido evolucionando como la vivienda y todo eso. Quizá también afecta pues el hecho de que hay más médicos ahorita que hace 50 años, supongo. Sí, totalmente, Marco. Eso también es un tema que, híjole, o sea, está viendo también muchos médicos, pero no sabes si les vas a poder ofrecer campo de trabajo a todos. Si bien tenemos como que esta cosa que suena como algo ilógica de, oye, pero tienes mucha sobrepoblación en los institutos y también te falta mucho personal, ¿les vas a dar trabajo a todos? Bueno, sí, llegan, pero igual no caben todos. Y luego en la privada, pues se supone que hay trabajo para todos, pero también de aquí a que empiezas
pues a generar tu fama, de que empiezas a conseguir tus pacientes. Y la verdad es que la competencia cada vez es más, o sea, siempre tienes que ofrecer algo más, siempre tienes que dar algo más que los demás. Y imagínate nosotros que somos médicos generales y que haces como que la otra certificación y luego que hago esto, que hago investigación, etcétera, es competencia. A final de cuentas es como decirle, ¿por qué me tienes que preferir a mí en lugar de al otro médico? No, sigue siendo competencia. Oye, a ver, vámonos a esa parte. ¿Quién debería estudiar medicina? O sea, claro, democráticamente cualquier persona puede estudiar lo que quiera, ¿verdad? Pero realmente cuando ya nos vamos a ese tema de que a lo mejor hay una sobrepoblación, a lo mejor de que no todo el mundo va a trabajar específicamente en el tema de la salud o público o privada, porque yo digo, hay investigaciones y demás, te puedo decir por el tema más científico, pero, o sea, ¿a quién le recomendamos qué perfil de persona sí debería estudiar medicina? O sea, basta con que seas a lo mejor una persona curiosa, que te guste la ciencia, o necesitas ser una persona servicial, o necesitas tener X o Y cualidad para poderlo aprovechar. O sea, porque luego también puede ser que alguien lo termine estudiando y como tú me decías, trabajan 6 meses y luego ya se desaparecen porque no les gustó, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿a quién le decimos? Si tú cumples estos requisitos, por decir algo, dale. Abnegados. Totalmente. No, mira, híjole, ya cuando lo pones así, luego veo todo uno el pasón. Abnegación total. No, yo creo que mucha disciplina, mucha empatía, o sea, sobre todo personas empáticas. A mí siempre me ha parecido una alarma cuando me dicen que quiero estudiar medicina por el dinero y nada más, porque yo veo que a los médicos les va muy bien y eso, entonces es cuando dices, no, chiquito, es que para que llegues a ese nivel de que ganes así, tienes que pasar primero por todo esto. Y para pasar por todo esto necesitas disciplina, organización, empatía, constancia. Entonces, una persona que cumpla con todo eso, pues va, sí te la juegas, pero aparte de eso todavía es pues resistencia y resiliencia, más que nada pues donde te tocó también estudiar medicina, ¿no? De las oportunidades que tienes y pues de ser pues sí tener, pues, yo creo que sí es tener sobre todo bien claro dónde lo vas a ejercer y, o sea, las deficiencias que tiene tu país también y a lo que tú vas a estar, pues, expuesto. Y si aún así, después de eso quieres, pues adelante, ¿no? Échale eso y se requiere resiliencia más que nada, Marco. Es difícil la carrera de medicina en el sentido de, o sea, a ver, lo quiero dividir entre los requisitos de conocimiento que se te van a pedir para que sepas X número de cosas y presentes X número de exámenes. ¿Y qué otras cosas te piden, pues? Porque tengo yo entendido que sí puede llegar a ser muy difícil. Ya me platicabas, por ejemplo, que lo tienes que hacer el internado, la residencia, el servicio social y demás. Pero por ejemplo, en arquitectura es bien sabido que si te metes a estudiar para arquitectura, te vas a gastar una lana porque tienes que estar invirtiendo en materiales para estar construyendo X número de cosas que te van a pedir maquetas y demás. En la medicina, además de la parte del conocimiento, ¿qué otras cosas te exigen que a lo mejor te pueden poner a prueba? Híjole, mira, te digo en lo personal, porque sí como que a veces pensamos en medicina y pensamos caro, ¿no? Como que a veces sí es que es una carrera cara. Yo te soy franca, a mí la carrera de medicina no se me hizo cara porque la estudié en una escuela pública, porque mi escuela, gracias a Dios, tenía bibliotecas y yo necesitaba un libro, pues ahí iba. Siempre tuve quien me apoyara de que ida y regreso y materiales, la verdad es que también, pues no recuerdo que se me haya pedido como un material caro más que mi kit de disecciones y pues libros nunca batallé por eso. Algo más que te pidan, A ver, pues ¿cómo es un día normal, una clase normal en medicina a lo largo de los semestres? depende mucho si es escuela privada o es pública. Por ejemplo, en mi caso, en la UJED, pues teníamos las clases truncadas. Entonces, como te adapta mucho a los horarios también que los doctores den las clases o que tengan tiempo y puedan impartirte la clase, puedes tener tu clase a las 7 de la mañana y la siguiente a las 10 y la siguiente a las 4 y la última a lo mejor a las 7 de la noche. Wow. Y dependiendo, si ya estás en el área clínica, si ya estás, por ejemplo, pasaste cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre, que es como el área más clínica, y te empiezan a dar clases los especialistas, pues muchas veces tienes que ir al hospital a recibir la clase. Ya no todas son necesariamente en la escuela. Escuela. Entonces te digo, pero esa es en la instancia, pues, pública.
porque vamos también a las escuelas privadas donde ya es como más obligatorio que el maestro o que el docente vaya directamente a la escuela. Si bien sí los puede estar llevando al hospital o a prácticas, etcétera, pero sí tienen que ir como, pues sí se ponen un poquito más exigentes o rigurosos con el horario, de que los muchachos ya después de esta hora ya no van a tener clase, etcétera. Entonces, depende mucho del tipo de escuela donde estés, pero en la UJED así era. Y creo que también UAC es un poquito parecido a eso, nada más que pues sí creo que tienen un cierto horario en que ya cierran sus puertas y después de aquí ya nadie más tiene clase, No. pero son más abiertos y flexibles con los horarios de clase. Oye, ¿qué tan cierto es el rumor o la leyenda de que la educación privada de medicina no está tan chida como la pública? No sé si sea un tema de exigencias, un tema de médicos, de los profesores, o si sea una mala percepción que tenemos, porque luego se sabe, por ejemplo, aquí en la UAC, imagino que en es igual, un chorro de gente presenta, y pues no todos quedan, ¿verdad? Solamente algunos cuantos primeros lugares. Pero, por ejemplo, te vas a la privada y no te van a, o sea, no te hacen examen de admisión, tú nomás pagando entras. ¿Crees que eso sea factor también para el tema de la calidad o nomás es percepción? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con los alumnos que presentan. Independiente, yo creo que sí, una escuela depende mucho también de sus alumnos. O sea, tú puedes tener la mejor escuela, pero si tú no estudias, si tú no le echas ganas, vas a salir mal de la escuela a la que entres. Pero ¿por qué no vemos tan constante eso? Una persona que presenta un examen que generalmente queda la primera en una escuela de medicina es porque ya te tenía un hábito de venir estudiando desde antes. Entonces, de antemano, si entras, luego es porque ya eras un buen alumno, ya tenías ciertos conocimientos. Entonces, ¿qué va pasando? Va quedando los rezagados y a lo mejor no traen tanto esos hábitos de estudio, no traen tan inculcado esa situación y se empiezan a ir pues a donde sea más fácil entrar, ¿no? Entonces, voy a esto. No es tanto que la escuela sea mala, más bien es el rezago de los estudiantes que no traen el mismo hábito que los que presentaron un muy buen examen y esos estudiantes son los que se empiezan a dispersar entre las otras escuelas que los empiezan a admitir. Entonces es un tema completamente del alumno, ¿no? O sea, pero es que a lo que voy es eso, o sea, tú escuchas una UAC, escuchas una OJED y dices, me da confianza. Y escuchas otras, no voy a decir cuáles, pero es tres letras también, y dices, se me hace que ahí no están tan chidos, porque es eso que tú estás mencionando. Es que igual también es multifactorial, porque mira, muchos de los doctores que te dan clases ahí también te dan clases en las otras. Ah. Entonces dices, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Si este doctor es buenísimo y da estas clases. Ahora, algunas desventajas que puede tener ciertas escuelas privadas es el criterio que tienen para poner a sus docentes, porque a veces el que te está dando la clase no es necesariamente el especialista en el tema. Entonces, es a quien te están aceptando como maestro. Pero te digo, eso puede pasar tanto, pues, en la pública como en la privada, porque igual también en la pública, donde es un poquito más difícil entrar, a lo mejor por este aspecto de que ahí sí tienes más trabas porque, pues, es institución pública. Entonces, ahí igual puede pasar que entraste porque eres amigo del director, ¿no? O porque eres conocido de tal y no necesariamente muy experto en la materia, pero también puede pasar. No sé específicamente si en las escuelas privadas de aquí se pase esa situación. También he escuchado algunos rumores, pero te digo, no me consta, pero sí conozco muy buenos alumnos egresados de la privada que ahorita ya están haciendo su residencia. Son buenísimos. Hicieron el servicio social de investigación también, pues en un lugar donde incluso yo lo recomendé para que fueran, y ahorita el chavo le está yendo súper bien. De hecho, he de decir que es como de, ay, estoy orgullosa de ti, ¿sabes? O sea, porque, y salió de escuela privada en algún momento, de hecho, trabajé en alguna escuela privada de medicina, ahorita estoy en la pública, doy clases también, y pues vuelves a como que a tu alma mater y dices, ay, qué padre. Pero también conocí ese ámbito de la escuela privada de medicina y digo, ok, puede que la escuela no te esté dando las suficientes herramientas, pero mucho tienen que ver también los alumnos. Hay una frase, a mí me gusta mucho el tema de la docencia. Digo, yo di clases muchos años, ya eventualmente perseguí otras pasiones también. Sin embargo, un juicio que hace Doctor House, polémico se me hace, está dando en una clase y dice, los doctores que no pueden ejercer la medicina enseñan. ¿Estás, qué tan cierto es, qué tan falso? Claro, pues tiene que haber maestros, ¿verdad? Pero me refiero o sea, sí es cierto esa noción de que
Y no te la estás rifando con los diagnósticos, o no te la estás rifando con el trato de los pacientes, o no te la estás rifando en otras áreas. Dices, güey, pues ahí tengo título, me voy a ir a dar clases. Pues espero que no, Marco, porque, porque me estaría echando tierra yo sola, ¿no? Pero fíjate que sí me tocó ver doctores muy buenos que daban la clase y que yo decía, wow, desde grande quiero ser como él. Y al momento de llegar y conocerlos, cómo se desempeñaban en el servicio ya de salud, ya en la vida real, sí decía, ay, esperaba un poquito más de este doctor. Entonces, no sé qué tan cierto sea, pero sí me pasó. Pero también por el otro lado, o sea, también conocí muy buenos doctores que enseñaban y que cuando los veías en la práctica decías, wow, sí es lo que enseño, o sea, así es él. Entonces creo que también es muy variable. Yo creo que eso más bien se refiere a que si eres muy buen médico y tienes muchos pacientes, ¿en qué momento vas a tener tiempo para dar clases, sabes? Y pues la verdad es que el hecho de enseñar, o sea, de dar clases, no es como que muy bien remunerado. Entonces, más bien, quien lo hace más por una vocación de que, ¿sabes qué? Pues yo me quedé con esta lección en mi escuela y me hubiera gustado que a mí me enseñaran así de esta forma y poder aprender esto de esta forma y lo haces, ¿no? En este caso del alma mater, pues qué padre volver y decir, wow, quiero aportar esto. Pero cuando, por lo que creo que se puede pensar eso, es como de, ok, es algo no tan bien pagado y tú eres especialista, no te gusta dar clase, entonces, ¿qué haces aquí? No te está yendo bien en la consulta y por eso quieres venir a dar clase o por qué. Pues yo creo que más bien puede ir por ahí, a lo mejor, porque pues, se reconoce que no es tan bien pagado. Ya, oye, estás ahorita con el tema de las redes sociales haciendo contenido. Hablamos precisamente de ese tema de que los médicos ahora hay mucha competencia y pues hay que destacar un poco. ¿Cómo te decides a empezar a hacer estos videitos que me han gustado, se me han hecho muy padres? O sea, pero acabas de empezar, ¿no? O sea, tiene muy poquito. ¿Cuándo empezaste? ¿Qué tendrá? Pues ya tiene como un mes que los empezamos a subir. De hecho, pues sí, es una persona que me ayuda a manejar las redes totalmente, porque yo soy cero redes, o sea, sí uso las redes, pero la verdad es que soy muy mala, soy pésima. Me meto a Facebook y veo dos que tres cosas y ya, pero yo soy muy mala incluso para publicar o manejarlas. Vale. Entonces sí tuve que contactar a una persona, tuvimos que contactar a una persona que sí se especializa en eso y que me ayudara con todo este asunto de la marca, porque sí quería ya como tener mi marca por el hecho de que pues ya es consulta y luego también son estudios y que ya empezamos a ver como varias cosas. Entonces dije, tenemos que empezar a manejar una marca. Sí lo empecé a ver ya como un plan o una manera de, pues, de negocio. Y empezamos por ahí. Siempre tuve la inquietud, Marco, de la verdad, de estar como que compartiendo contenido. Y dije, ay, de aquí soy, voy a aprovechar esto. Pero sí, siempre fue mi objetivo que sea contenido que aporte, contenido que sea, pues aparte que también me dé difusión, pero sobre todo contenido que aporte, que pueda generar algo de conocimiento. Si la gente se va a meter a buscar a YouTube o algo de una duda que tenga, pues bueno, qué mejor que se metan ahora a redes sociales y cada vez hay más especialistas, más gente que realmente es experta en ciertos temas y puede tener pues un conocimiento pues un poquito ya más, pues ya más analizado, más estudiado, conocimiento científico. Entonces fue como de ese, de aquí soy, voy a empezar por aquí, poco a poco voy a ir subiendo más contenido, ya espero al rato yo también empezarme a soltar un poquito más y hacerlo yo sin necesidad de que me grabe la persona que me ayuda. Pero sí, me gusta bastante. Qué padre, porque fíjate que pasa un fenómeno que se me hace muy triste, pero que es real. Tengo unos clientes que son psicólogos y ellos también pues tienen el tema de la consulta, ¿verdad? Pero ellos están clavadísimos con el tema de estar haciendo contenido. Ya, Tiempo están haciendo videos o todo el tiempo están con los reels o tienen aquí su podcast conmigo, entonces están, de cuenta todo el día están así, ya. pum, pum, pum. Y mucha gente llega con ellos, o sea, tristemente te lo digo, porque no llega tanto porque crean que son los que más saben, sino porque son los que vieron en el Facebook. Ah, a don doctor, a usted lo vi en el Facebook. X persona, usted la vi, me llamó la atención, me dio confianza. Y llega con él, no tanto porque los haya deslumbrado con el conocimiento o porque tengan. Se me hace muy padre esa parte, ¿no? De que se empieza a generar como que un vínculo con la gente que al Sí. final de cuentas pues van a ser tus pacientes y te ven ahí y lo que les transmites a través de tus videos más allá del dominio que tengas del área, está muy padre porque pues van a llegar contigo a platicar. Sí, totalmente. Llegan los pacientes y, bueno, hasta ahorita mi población, Marco, no es gente que maneje mucho redes sociales. Esa es una cosa, o sea,
Más bien, de hecho, o sea, empecé a compartir y pacientes me llegan por recomendaciones de amigos, ¿sí? O sea, es como de mis mismos amigos ya, mira, Giovanna está haciendo esto, yo escuché de una conocida que tiene aquello, déjame le digo, o preguntan o están entre pláticas de amigos, yo tengo una amiga que hace esto, porque realmente a mí, hasta ahorita las redes sociales, tú digas, ¿me han ayudado mucho? No, es más bien como que la recomendación del amigo que te habló y esto. Y apenas pues vas empezando, ¿verdad? Entonces es tema de darle ahí su tiempo y vas a ver que te van a dar frutos. Vámonos a esta sección donde te voy a hacer algunas cuantas preguntas que preguntamos por ahí en Instagram a nuestros seguidores y traen varias. Esto precisamente te lo hacía hace ratito. ¿Qué son en realidad los reumas? Bueno, las reumas es como una palabra algo coloquial para la cual la población tiene como una forma de referirse a diferentes síntomas, porque reumas como tal no te abarca solamente una cosa o una enfermedad. O sea, yo me voy a mi enciclopedia de medicina y no existe reumas. No existe. Y yo te diría, no, pues es el diminutivo de un reumatólogo, no sé por qué. Pero realmente las personas se refieren a eso cuando tienen un conjunto de síntomas o algo relacionado con huesos y articulaciones. Dices, y esto puede estar dado por artritis, por artrosis, por mialgias, o sea, todo lo que sea relacionado con el dolor de extremidades o de la columna. O sea, que ellos lo interpretan como dolor de huesos, aunque no sea dolor de huesos, porque puede ser muscular, puede ser por los tendones, puede ser o ya puede ser directamente por los huesos, pero es multifactorial. Es más que nada, se refieren al dolor que sienten en las articulaciones. Un fólogo, ¿por qué le duelen los huesos a la gente cuando va a llover o cuando hace frío, hay cambios de temperatura? Por sensibilidad, creo. O sea, no, hasta ahorita yo no, te soy franca, no sé específicamente por qué duelan y no me he puesto como que a leer cuál es el factor que hace o que exacerba que los huesos duelan cuando hay un cambio climático. Pero sí sé que está también relacionado, por ejemplo, cuando tienes alguna fractura o alguna exposición o algún golpe, específicamente el área donde te fracturaste, tiende a empezar a doler un poquito más. Órale. ¿Por qué? No sé. ¿Crees que qué tan similares son los dientes y los huesos? No, sí son diferentes. Son muy diferentes. Ajá. Porque hay gente que, por algún tema que tienen los dientes, luego traen sensibilidad al tema de cambios de temperatura, tomas frío, tomas caliente y sientes, ¿no? O sea, me imagino, a lo mejor no tiene nada que ver, pero algo puede que influya así, ¿no?, con la temperatura en general en los huesos. Bueno, lo que pasa es que los dientes tienen exposiciones muy diferentes, o sea, esos están protegidos por un esmalte que los recubre y los huesos tienen un periósteo, entonces, y está compuesto de diferentes, si bien son los mismos elementos, distribuido en forma diferente, y pues los dientes están sensibles, generalmente se da por algún nivel de acidez diferente que empezó como que a quitar un poquito esa capita que deja los poritos de los nervios ya expuestos. Entonces, eso es por lo que generalmente pasa. Y en los huesos que no están como tal expuestos, a menos que hayas tenido como alguna fractura y un saneamiento del hueso ya un poquito, a lo mejor defectuoso, te lo puede dejar más sensible. Órale. Diferente. Muy Pero bien, sí creo que a lo mejor no se parece tanto la situación. Lo vamos a buscar, de todas maneras. Sí, Sí, bien, me lo llevo de tarea, porque si no, que darme un video de... porque las reumas. de los... Sí lo voy a hacer, vas a ver. Me preguntan por acá, diferencia puntual entre artrosis y artritis. Ok. La artrosis tienes tus dos vértebras, ¿no? Se fusionan. Artrosis. O sea, ya se hicieron se empalmó la articulación. La artritis es inflamación de la articulación. Puede ser alrededor de esta articulación o puede ser las estructuras que se inflaman. Entonces, una cosa es inflamación y la otra es ya como la conjunción de las dos cosas. ¿Por qué se daría la artrosis? O sea, esta fusión de la que platicas. Puede ser hay una lesión, primera que ya todo lo que rodea tu hueso, todo lo que es tanto la cápsula articular, tus tendones, etcétera, pueden estar desgastados, se pierde ese soporte y empiezan a juntarse los huesos. No sé si te has fijado, si tú te abres aquí una heridita y luego sangra y luego la juntas, aunque no te hayas puesto nada, si lo dejas así, se pega. Sí. Entonces son microtraumas que pueden estar sufriendo, que pueden estar dejando como expuesta esa zona
pues de las células, que su trabajo es reparar, y si yo veo algo ahí donde hay que reparar algo fresco, voy y me empiezo a pegar y voy y sano esa parte, porque para mi célula está dañada o está abierto y mi trabajo es cerrar. Entonces, pues esa es la principal causa por la cual la artrosis se palma, se hace. ¿Sería similar al tema de las contracturas? Claro que eso es muscular, una contractura muscular, ¿no? Pero me imagino que debe ser algo similar en algún aspecto. Pues una contractura muscular, pues es como tal, puede ser no necesariamente la lesión del hueso, pero del músculo, perdón, pero sí puede ser desde una lesión en donde ya la contractura pues sobreestiró el músculo o lo agotó, pero sí puede ser una sensación similar, pero no, fisiopatológicamente sí es. Sí, claro, no, es diferente. El siguiente dice, esta es buena, me la hacen también una chica, dice, ¿por qué duelen los huesos durante el periodo? ¿Por qué duelen? Esa es muy buena. Sobre todo, duelen mucho las crestas ilíacas, que son las principales fuentes de médula ósea. Nosotros dentro de los huesos tenemos médula ósea y ahí se hace eritropoiesis. ¿Qué es la eritropoiesis? Es la formación de glóbulos rojos. Cuando nosotros vamos a menstruar, pues estamos tirando eritrocitos, estamos tirando sangre. Entonces, ¿qué necesita? Eritropoiesis para poder sustituir esas pérdidas de sangre que vamos a tener. Entonces, generalmente duelen por eso, porque nuestros huesos están trabajando, nuestra médula ósea en este caso, porque esa es otra función también de los huesos, la eritropoiesis, está generando glóbulos rojos. Entonces, por eso suele doler, porque está trabajando, está haciendo eritropoiesis. La estructura del hueso, entonces, por dentro tiene un hueco. Sobre todo el hueso compacto que te decía, ya ves que te decía que hay el hueso trabecular, ya ves que te decía que es un hueso como tipo esponjoso, tal cual como lo decías, como una esponja, y en todos esos poros guarda toda esta matriz de médula ósea. O sea, entonces todos esos huesos esponjosos tienen mayor predilección por hacer eritropoiesis. Algunos huesos largos, como el fémur, tienen sus zonas de hueso esponjoso y hueso compacto. Siempre las zonas de hueso esponjoso son como las especializadas en estar generando estos procesos de eritropoiesis. Entonces, es lo que duele cuando menstruamos. O sea, nos pueden doler algunas áreas de los huesos largos, que son las que tienen hueso esponjoso. Nos pueden doler las crestas ilíacas porque tienen hueso esponjoso y estamos haciendo eritropoiesis. Excelente. Ahí está el clip. Le va a encantar a la gente ese. Dice, bueno, ¿existe la memoria de dolor en fracturas o fisuras? Fíjate que más que memoria de dolor, Marco, es como pues puede ser una cicatriz o un traumatismo que no cicatrizó bien, pudiéramos decir, o que no selló bien. O sea, porque probablemente tu periósteo quedó expuesto o quedó más sensible. Y sí, o sea, es una lesión, es como una cicatriz que también te puedes hacer en la piel. Si no cicatrizas bien, generalmente, pues, ¿qué pasa? A lo mejor un músculo quedó como mal contraído, quedó mal torcido y duele. Entonces, lo mismo puede pasar también con los huesos. Generalmente, eso es muy común cuando no atendemos o no se atiende una fractura o una microfractura de la forma correcta o que no se hace la inmovilización, etc. Oye, te voy a platicar una historia muy triste. Una gran amiga se rompió, no me acuerdo que se rompió de aquí del brazo, ¿verdad? Entonces ya van y le hacen el tratamiento y todo y le ponen, ¿cómo se llama la madre que te ponen un yeso, una férula? La férula, el yeso. Pero resulta, y eso yo no lo sabía hasta que conocí el caso de ella, y por eso creo que es importante compartirlo, que la forma en que te lo acomodan es muy importante, porque luego sanó su hueso y ya no podía mover la mano, y ya no puede mover la mano como, o sea, digamos, su completa extensión. Entonces, es importante también. Ahora, yo no sé ahí si el médico la regó o se le fue la onda o de plano, porque pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero se me hace importante que lo platiquemos porque a lo mejor yo como paciente le puedo decir, oye, doc, se me hace que no me estás acomodando bien, no pasa nada. O sea, creo que también tener esa comunicación es importante, ¿no? En cuyo caso, si me llego a atender y me pone una férula, ¿en qué me debería fijar? Mira, Marco, ahí sí te fallo porque, bueno, no es mi especialidad, eso es más bien ortopedia, trauma y ortopedia, que ellos de hecho también creo que te darían una respuesta mucho más específica de por qué duele, etcétera, si queda como alguna sensibilidad después de alguna fractura. Y esto como que te puedas fijar tú en algo específicamente,
híjole, es que hay muchos tipos de férulas, más tendrías que saber tú la lesión o el tipo de fractura que es para saber por qué te lo está poniendo. Entonces, dependiendo de los tipos de fracturas que pueden ser transversas o que pueden ser a lo mejor microfracturas, etcétera, es como te van a poner la férula o te van a hacer la inmovilización. Entonces, tú a lo mejor vas a ver que un médico que te va a inmovilizar esta parte te la puede poner de una forma o con la mano extendida o con la mano doblada, pero eso depende mucho del tipo de lesión que tengas. Entonces, como tal, tú no puedes decir, chis, yo vi que a mi amiga se la pusieron con la mano así la otra vez, ¿por qué me la está poniendo a mí así? Porque a lo mejor tu amiga tenía una lesión diferente a la que tú tienes. Y eso sería como la pauta para poder decir, esta férula está bien puesta, ¿vale? Más bien el tipo de lesión. Excelente, ¿no? Me queda claro. Tenemos por acá, dice, en enfermedades como la fibromialgia, ¿cuáles son las recomendaciones que daría para minimizar las afecciones? Primero, ¿qué sería la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia como tal es muscular, más que nada. O sea, eso no es tanto de los huesos y es una enfermedad que hasta ahorita se desconoce como tal el causante o el agente desencadenante. Fibromialgia trae dolores en las fibras musculares, puede ser cualquiera por X situación. Entonces, fibromialgia como tal, pues es dolor de fibras musculares. Algo como para evitar está muy relacionado con estrés, está muy relacionado con ansiedad. Entonces, generalmente el tratamiento que se da son también medicamentos que ayuden a disminuir esta situación y aparte también algunos medicamentos como tipo pregabalina que ayuden a disminuir la sensibilidad que tienen esas fibras musculares o la inervación de esas fibras musculares a las que están relacionadas. Perfecto. Dice, esta me llama la atención porque platicamos hace rato sobre la importancia de consumir ciertos alimentos y dice, existe la posibilidad de descalcificación por algunos alimentos, sobre todo en jóvenes. Es decir, si yo consumo X comida chatarra o X marca de papitas o X, es que ahorita está de moda el tema del colorante número 3, que es el rojo, que está ligado a temas de cáncer. O sea, ¿existirá la posibilidad de que algún alimento en particular, en lugar de apoyarme con el tema de mi salud ósea, me la esté afectando, me esté descalificando? Sí, pues sí. Descalcificando. Más que descalcificar, Marco, más bien a la hora de la absorción del calcio. Entonces, sí hay ciertas situaciones que no te permiten que absorbas bien el calcio a nivel gastrointestinal. De algunos alimentos no te sabría decir, no tengo con certeza si hay alimentos que descalcifican. Sí sé de patologías que como tal roban o extraen calcio del hueso directamente, dices insuficiencia renal o daños o ya alteraciones directamente fisiopatológicas. De alimentos no te sabría decir, pero sí sé que hay alteraciones gastrointestinales que no te permiten absorber el calcio como tal y sí puede estar pues ligado al consumo de algunos medicamentos, por ejemplo, omeprazol, que no permite que el calcio que se absorba directamente como debe de ser en algunos alimentos. Entonces, hay ciertos medicamentos más bien que sí cambian el pH, tanto gastrointestinal, y sí cambian algunas situaciones de lo que es la absorción gastrointestinal que modifican ese factor y no permite que ciertos nutrientes sean absorbidos de la forma correcta. Cuidado con el omeprazol, porque yo creo que es muy común que lo tengamos la mayoría de la gente en casa, pero si lo tomamos durante periodos extendidos, puede tener ahí problemas. Sí modifica la absorción de ciertos nutrientes, sobre todo del calcio, sí está relacionado. De hecho, es una de las preguntas que generalmente hacemos cuando va algún paciente a la consulta de ¿está tomando omeprazol? ¿Con qué tanta recurrencia? Etcétera. Sí puede impactar. Excelente, ahí está, gran tip. Esto también es muy buena. ¿Qué tan cierto es que uno no debe tronarse las articulaciones? He escuchado que no tiene nada de malo, pero que tampoco es recomendable, así que no sé. También es como que de dos. Yo no he encontrado un artículo como tal que me diga es malo, porque también era una duda que yo tenía, pero sí se ha visto que se puede haber un desgaste de las articulaciones por el simple hecho de estar haciendo esto. Es como un roce, lo estoy forzando y como que zafo el huesito poquito y lo devuelvo a su lugar, pero ya lo hice pasar, o sea, ese movimiento, ese hueso no está hecho para hacer ese desliz, ese movimiento y sí puede afectar las áreas o las superficies de la articulación, porque no está hecho para
ese roce en ese momento. O sea, está como todo anatómicamente y estructuralmente, todo está hecho para que embone en una sola pieza, ¿no? Si yo lo saco y lo muevo, pues va a estar rozando donde no debería. Pero como tal te digo, no es algo que te pueda decir, sí, es que si lo dejas, si lo haces, está mal porque ya está descrito que se te van a desgastar las articulaciones. Hasta ahorita yo no he encontrado algo que sustente Que eso. lo sustente. Perfecto. Dice, ¿a partir de qué edad y qué tan frecuente recomienda hacerse estudios de sintometría ósea? Depende mucho. Si no tienes ningún antecedente, alguna comorbilidad, etcétera, a partir de los 65 años. Eso sí, o sea, todas las mujeres después de los 65 años es recomendable que se hagan una densitometría. Pero si ya entraste en tu periodo de posmenopausia y tienes antecedentes de familiares con fractura de cadera, o a lo mejor alguien con osteogénesis imperfecta, o a lo mejor una de tus hermanas ves que se dio un golpecito en la pared y se fracturó y era un golpe de bajo impacto, que es lo que le llamamos bajo impacto, un golpe que dices, pues que la toqué y se fracturó, puedes tener ahí alguna carga genética. Si estás tomando algún medicamento como tipo los glucocorticoides, que también esos están relacionados con la pérdida de masa ósea, tienes ya algunos factores como para decir, ok, entonces me voy a hacer la densitometría antes. Entonces, si estás tomando glucocorticoides desde los 30 años porque a lo mejor tienes artritis reumatoide y tu enfermedad lo amerita, desde ese entonces ya se tiene que hacer. Entonces, va dependiendo mucho de todos los factores que tengas, porque hay factores que lo precipitan, como esos medicamentos, los glucocorticoides, artritis reumatoide, por ejemplo, los pacientes con alguna paraplegia que no mueven constantemente sus huesos, entonces sus huesos, pues hueso que no se usa o músculo que no se usa, ¿qué empieza a hacer? Pues empieza a perder funcionalidad, empieza a realmente a perder, pues, lo que realmente es utilizable, ¿no? Empieza a perder la funcionalidad y se empieza a ser débil. Entonces, también este tipo de pacientes, cuando te presentas una fractura anómala o que también te diste un golpe y sachis, me fracturé y fue un golpe pues muy simple, Ajá. es momento también de checarte independientemente de la edad, ¿no? Para checar cómo está la calidad de tus huesos y por qué un golpe tan sencillo hizo que mi hueso se fracturara. Alguna vez leí, y te debo el estudio, pero llegué a ver que sí hay una diferencia entre hombres y mujeres en el tema de la salud ósea. O sea, aparentemente las mujeres se tienen que cuidar mucho más con el paso del tiempo. ¿Es cierto? ¿Esto es cierto? Sí es cierto y es por los estrógenos. Entonces, los estrógenos cumplen como un efecto indirecto antirresortivo. Entonces, cuando llega la menopausia, pues pasa el descenso de estrógenos y entonces el declive también de la masa ósea, porque lo que comentábamos ahorita de los osteoclastos y de las células que llegan y comen y las otras que empiezan a rellenar esos huequitos para renovar el hueso, ese proceso se empieza a alterar después de la menopausia. Entonces, es cuando ya el declive, o sea, si de por sí todos tenemos naturalmente que perder masa ósea, Ajá. pero con las mujeres esto se ve más acelerado por la menopausia y la pérdida de estrógenos. Hay mujeres que sí lo sufren, hay otras que no les pasa nada porque tienen tan buena calidad ósea que no les afecta. Pero vemos otras mujeres que sí puede que la pérdida de estrógenos empiece a causar algunos estragos y sobre todo aquellas que ya tienen alguna patología previa como diabetes mellitus también, que está muy asociada con la baja calidad de masa ósea. Oh. Pero esa es la diferencia, los estrógenos de las Porque mujeres. todos tenemos estrógenos, ¿no? Pero, o sea, entonces, ¿cómo influye en un hombre tener, porque pues tenemos naturalmente menos estrógenos que las mujeres, pero pues, las mujeres también tienen, pero entonces cuando los pierden, es cuando se presentan o se aumentan estas posibilidades de alguna mini fractura porque te chocaste con algo? Sí, pues es que las mujeres es más drástico, o sea, es una pérdida fuerte de masa ósea, o sea, ya es por eso como un cambio tan tangible, porque tienes un descenso abrupto de masa ósea como tal. Y aparte, ves todos los factores de las mujeres, por ejemplo, la lactancia también es un factor para que puedas perder masa ósea, las lactancias prolongadas, sobre todo por el calcio, ¿no? Por la pérdida del calcio que se va del consumo a la leche, etcétera. Entonces, no es solamente de que los estrógenos, son varios factores que afectan también a las se mujeres acomodan que para. hacen. Ajá. Ya, ok. Ahorita esto lo voy a hacer lo que sigue. Dice, si tengo escoliosis, ¿es malo dormir de un solo lado? Siento más comodidad a dormir del lado derecho que del izquierdo.
¿qué es donde está la desviación más grande? Esa gran pregunta. Es una gran pregunta que no te puedo contestar porque no sé, la verdad es así, desconozco. Más bien como que mi rama va más enfocada a todo lo que sea dentro de los huesos Ajá. y te echaría una mentirota si te digo, no, duerme del lado derecho, duerme del lado izquierdo. Ahí sí creo que es más conveniente que un traumatólogo especialista en columna, sobre todo en la alineación o morfología de la columna, pudiera contestar esa pregunta, porque es así, no me atrevo a contestar. De todas maneras, ahí la vamos a buscar y la vamos a pedir Sí, pero sí la- pero te lo vamos a buscar. que haga un videíto. Y esta última de las que me hicieron dice, si alguien tiene osteoporosis, ¿qué recomendaciones puede dar respecto a alimentación o ejercicios, sin considerar obviamente el tratamiento que debe seguir? Pues bueno, para empezar hay que ver el grado o nivel de osteoporosis, ¿sí? O sea, porque existe lo que es baja masa ósea, que es como antes de que llegues a la osteoporosis, y en esa baja masa ósea podemos empezar a aplicar ya algunas actividades como para prevenir que me llegue la osteoporosis tan rápido o como para seguir perdiendo la masa ósea de una forma tan acelerada. Entonces, el tiempo de prevención es en osteopenia o en baja masa ósea. Cuando ya tienes osteoporosis, sí o sí se requiere el tratamiento porque tu riesgo de fractura es alto. Entonces, tú te puedes caer y tu cadera se puede fracturar y eso ya te baja, disminuye la calidad de vida muchísimo. De hecho, se estima que si 18% de las mujeres se fractura, de ese 18 el 25% puede morir en el lapso de la recuperación de la fractura de cadera. Entonces, una fractura de cadera es realmente pues un evento muy grave en la vida de una persona porque es incapacitante y aparte también la recuperación es muy prolongada. Ajá. En cama y demás, ¿verdad? Entonces vamos a lo de la osteopenia, lo que podemos hacer, ejercicios de alto impacto, como cuáles, trotar, brincar, saltar la cuerda, correr, todos esos ejercicios que me generen peso o carga sobre los huesos. Entonces, entre más resistencia que mis huesos tengan, mayor fortalecimiento también de la masa ósea. Alimentos. Pues hablamos también de los pescados, de las acelgas, hablamos también de frijoles, lácteos, yogur que tiene mucho calcio, la leche que tiene mucho calcio, sobre todo aquellas fortificadas, también tienen vitamina D, la leche fortificada, ya casi todo ahorita viene fortificado, pero sobre todo ese tipo de alimentos, lácteos principalmente. Entonces tenemos aquellos pacientes que son veganos, ¿no? Entonces, pues sí, a todos estos tipos de pacientes generalmente sí solemos darles algún suplemento porque es raro que obtengan de sus productos, de a lo mejor de los puros vegetales, lo que contiene a lo mejor la carne, que también tiene mucha vitamina D. Entonces, son carnes, lácteos, pescado, etcétera. Excelente. Oye, ahí fueron todas las preguntas de ahí, pero me gustaría que te voy a pedir a propósito de patrocinadores, si me estás viendo, a la gente de Don Remigio que me empieza a mandar vinos aquí porque estaríamos muy a gusto con los vinitos. Le mandamos un saludo también a Paco que está ahí en el celular, pero estaría bien a gusto también con un vinito, no me puede decir. Ah, sí. ¿Qué tan, o sea, me gustaría que me platiques sobre el gremio de la medicina? Te platico yo que en el gremio de los profesores, la verdad, hay mucha gente muy bonita, pero luego también hay gente muy tóxica que no te puede ver brillar, no te puede ver destacar. ¿Cómo es allá de qué lado? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan bien? ¿Hay envidias? ¿Lo normal? O sea, ¿cómo lo has vivido tú? Pues como en todo, ¿eh? Y pues de cómo lo viva cada quien, pues depende mucho también de cómo te valores tú mismo. Porque creo que si tú estás como muy seguro de quién eres, de lo que eres y lo que estás haciendo, puede venir cualquier mala vibra a decirte que no eres nada y pues te puede pasar de largo. Pero si no estás seguro bien de lo que estás haciendo, de lo que quieres, te va a afectar un montón. Entonces, más que nada es eso. Y sí, como en todos lados, Marco, ahí pues hay mucha gente pues muy dañada, hay gente que a lo mejor batalló mucho para llegar hasta donde está y que el hecho de que otra persona llegue más rápido o que lo alcance tan rápido pues sí le puede generar como pues cierto estigma o cierto problema porque pues también está al lado de la competencia, ¿no? Siempre, nunca falta el médico que va X paciente con él y mire, es que fui con este doctor y me recomendó, ay no, es que ese no sabe, o no, es que eso es bien común. Los médicos que hablan mal de otros médicos en la consulta, poco de bandera roja, sí. Excelente. Porque sí, o sea, eso es como algo que pues, no debería hacerse, ¿no? Entre colegas no, Sí, no deben deberíamos de pillarse, de ¿no? tirarnos. Pues qué mala onda que estén ahí hablando de unos de los otros.
Oye, Geo, ya para terminar, platícanos un poco, danos algún mensaje sobre la importancia del cuidado de la salud de los huesos, la importancia del cuidado de la salud en general. Me gustaría que cierres con algún mensaje para la gente que a lo mejor no se está atendiendo por miedo, porque cree que o le va a salir muy caro, no sé, algo, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos podemos incentivar a que volteen a ver esa parte y no la descuiden? Pues mira, primero que nada, ay, no, espérame, ya me no, mira, pues la prevención es lo primero, Marco. La prevención es la que manda. ¿Para qué esperarnos a que ya estemos con la fractura, a que ya estemos viviendo las consecuencias de nuestros malos hábitos? La prevención empieza con buenos hábitos, empezar a cuidarnos, empezar a hacer ejercicio. A veces vemos algo como, vemos a alguien comer bien y ¿por qué estás a dieta? ¿Por qué estás comiendo eso? Y eso es lo malo, ¿no? Que ya tenemos como muy estigmatizado a alguien que come verduras es porque está a dieta y cuando realmente es lo que debemos de hacer todos. Todos nuestros alimentos deben de ir acompañados de su porción de verdura, su porción de proteína, de carbohidrato. Entonces, son esos hábitos que debemos de empezar a cambiar y si no lo has hecho, pues bueno, entonces es momento de ir a ver cómo están tus huesos porque de lo que tú comas es de lo que tus huesos van a empezar a reflejar la calidad que tienen. Entonces, y es como vas a tener y llevar también tu vejez. Al final de cuentas, mi objetivo es que los pacientes o los adultos mayores puedan llegar a, pues a llegar a esa edad de una forma digna, con calidad de vida, teniendo la prevención necesaria. También otra cosa que evaluamos es la fuerza muscular, también lo que llamamos sarcopenia, que es un déficit de la masa muscular que también va de la mano con la fragilidad. Entonces, la fragilidad es todo un conjunto de síntomas que va de la mano tanto con deficiencia muscular, con baja masa ósea, baja fuerza, y todo esto los hace más propensos a un incremento de caídas y por lo tanto de fracturas y también una tórpida evolución o curación de esto. Entonces, mi mensaje para la gente es cuídense, valoren la calidad y cuidado de sus huesos si es que no han tenido todos estos hábitos, si es que no lo han previsto y sobre todo si tienen alguna fractura anormal. Porque hasta cierto punto es normal, o sea, con el paso del tiempo, como decías, se va, no, deteriorando no es la palabra, pero digamos que vamos perdiendo masa tanto en los huesos como en los músculos, ¿no? Sin embargo, si ese proceso se adelanta y empezamos a sentir otras cosas, ahí ya es momento de tener cuidado. ¿Qué tanto impacta el hecho de hacer ejercicio y qué tanto ejercicio en tu vida temprana para que en tu vida adulta, ya a la tercera edad, puedas tener una mejor calidad de vida? Es decir, ¿basta con que hagas ejercicio cierto periodo o tienes que mantenerlo toda tu vida o un cierto ritmo? O sea, si yo, por ejemplo, practiqué box 15 años y luego ya lo dejé, ya me de hueva porque ya estoy con la familia y demás, ¿esto sí me beneficia cuando sea un adulto mayor o tengo que seguirme ejercitando, irme a caminar y demás? No, realmente la recomendación es tener una vida activa siempre, o sea, estar fomentando el ejercicio siempre, porque tú pudiste haber hecho box de los 10 a los 15 y a lo mejor te mejora la calidad de vida unos, no sé, 2, 3 años, que te mejoró tanto tu flujo sanguíneo como también tu salud cardiovascular. Pero pasa que después de los 3 años, pues ya empezamos también a tener el declive de la edad, empiezan a irse ciertos factores protectores que te da la juventud y aparte de eso, sumemos los malos hábitos que empezamos a agregar. Entonces, el hecho de haber hecho deporte unos años antes, pues realmente para este momento de tu vida no te va a servir de mucho si ya ahorita pues va todo lo demás en declive. Entonces, la recomendación es siempre mantener una actividad física regular todos los días. Hasta ahorita no hay ninguna clínica, no hay ningún estudio clínico o algo que te diga, nada más hazlo 10 años y ya vive relax todo el resto de tu vida. Es siempre. Y el hecho de estar haciendo ejercicios que fortalezcan nuestros músculos y que fortalezcan nuestros huesos nos ayuda también, y eso sí está comprobado, a tener mejor calidad de vida en la vejez y mayor y menor dependencia de otras personas, porque aparte también mantenemos activas las articulaciones, las mantenemos también sanas, saludables, con una protección adecuada de las cápsulas, como son los músculos y todo lo que conlleva pues la herramienta del esqueleto osteomuscular. Excelente, no, amiga, se nota que te gusta todo ese tema. Te agradezco mucho por darte la vuelta aquí a este espacio. No, hombre, muchas gracias. Tuvimos así otro episodio de Marco Mena Busca Amigos.
Nada más compártenos tus redes ahí para que la gente te pueda seguir. Ay, A ver, chécalo. sí, déjame lo checo porque no me acuerdo. Sé que llevo mi nombre y dice doctora, pero espérame. Ay, Digo, que me imagino que si se meten y ponen Giovanna, sí, ya sea Giovanna Saucedo o Geo Saucedo. es @dra.giovanna Saucedo con doble N, con G-E, es que es dra.govna Saucedo. Okay. Ahí me sigues en mis redes, en Instagram y en Facebook igual. ¿Es Instagram, Facebook, TikTok? Y TikTok, y el TikTok, ese sí te lo dejo. Me imagino que Okay. igual, o sea, Sí, doctora Giovanna Saucedo y va a salir. sí, no, Marco, y sí, perdóname, como que apenas me estoy familiarizando yo con mis redes también, porque... No te Bueno. preocupes, no te preocupes. Sí, y del Facebook también es como el Instagram, Giovanna Saucedo con doble N, doctora.Giovanna Saucedo con doble N. Excelente, Giovanna, pues muchas gracias. Espero que en otra oportunidad te puedas venir a dar la vuelta otra vez. Te recomiendo ampliamente que pongas tu propio podcast porque todo lo que compartiste ahorita es oro, muy entretenido, muy interesante, muy inteligente y te veo con mucho futuro en este tema en las redes y en la práctica general. Te deseo mucho éxito y aquí tienes tu casa cuando quieras volver. Gracias, Marco. Igualmente también te deseo lo mejor, que esto siga creciendo. La verdad es que te me haces súper profesional. Está increíble todo lo que estás haciendo y muchas gracias por invitarme a tu programa. No, hombre, de nada. Gracias a ti. Nos vemos, amigos. Síganos. Hasta luego.